Durante décadas se les ha asignado a las mujeres mayores el rol de cuidadoras dentro de las familias. Se encargan del cuidado de hijos, parejas, personas mayores y el hogar de manera incuestionable, sin que se valore y se cuide su bienestar y salud, pasando estas a un segundo plano. La sociedad espera que cumplan con estas tareas sin importar que necesiten de un descanso físico y mental por la edad. Es momento de replantear y transformar la dinámica social y valorar el trabajo del cuidado, dando paso a una sociedad más justa y equitativa, combatiendo la desigualdad de género en el trabajo del cuidado. Con el sistema neoliberalista en que los médicos estamos nosotros inmersos. Se entiende, sin embargo, también Bienvenidas, bienvenidos a Dialogando con Ciencia, el programa en el cual nos acercamos a la ciencia de la mano de investigadoras e investigadores. Hoy tenemos un tema muy interesante y sumamente necesario, pero antes de presentar a nuestra invitada de hoy, vamos a ver de quién se trata. Bueno, pues como observamos en esta cápsula, la maestra Denise Díaz es nuestra invitada especial de este capítulo. Antes que nada, Denise, bienvenida, estudiante, activista también, ya en unos meses doctora en Ciencias Sociales. Bienvenida a Dialogando con Ciencia. Muchísimas gracias por la invitación, Mari. También muchísimas gracias a todo este maravilloso equipo que conforma UADY TV. De verdad es para mí un honor estar aquí con todas, con todos ustedes también, para hablar de un tema que no solamente me compromete profesionalmente, sino también personalmente, que tienen que ver con los cuidados. Y bueno, la verdad es que, como mencionábamos hace un momento, un tema necesario, ¿no? El hablar de las mujeres cuidadoras, un poquito más adelante sobre cómo se cuidan también. Claro. Pero para iniciar la conversación, este diálogo que hacemos entre ciencia, preguntarte a quiénes se les denomina cuidadoras. Cuando hablamos de las cuidadoras, ¿a quiénes hacemos referencia? Mira, creo que hay muchas definiciones sobre, cuidados y sobre todo cuidadoras o cuidadores, ¿no? Creo que siempre es necesario hablar de cuidadoras, las cifras no mienten, podemos consultar las estadísticas, somos más las mujeres que estamos cuidando, y me parece necesario también como hacer esta gran división entre se cuida de manera directa o de manera indirecta, pero siempre estar conscientes de que estamos cuidamos la vida, cuidamos los recursos naturales, nos cuidamos entre nosotras y también cuidamos de nosotras mismas, ¿no? Entonces, un punto necesario es a quién denominamos cuidadora. En este caso, específicamente el tema que me compete, pues es a la persona que 24/7 dedica su tiempo, dedica su fuerza física, emocional, mental al sostenimiento de la vida de otra persona. A pesar de que muchas definiciones nos dicen, pues bueno, cuidados son todas las acciones que hacemos para sostener, reparar o mantener el mundo y lo mejor posible nuestra vivencia en él, me parece necesario que el cuidado directo es esto, es lo que hacen las mujeres específicamente sin ninguna remuneración, sin derecho a vacaciones, sin reconocimiento social y cultural, es decir, mujeres que mantienen la vida y sostienen también la vida de personas que por edades avanzadas o por condiciones crónicas, como por ejemplo alguna patología, pues no pueden realizar actividades básicas de su vida diaria. Y tú lo has mencionado en diferentes foros, congresos, donde has podido ir compartiendo tu tema. Nos acabas de decir, ¿no? La estadística no miente, ¿no? Las cifras son bastante certeras en eso. Históricamente se le ha dejado a las mujeres esa responsabilidad, ¿no? O sea, no solo proveer cuidados, sino también asumir el cuidado de otras personas. Pero hablando ya desde lo cultural en México, ¿cuáles son las características que tú has encontrado que poseen las mujeres que se dedican precisamente a estos cuidados?
Muy interesante la pregunta, Mari, y me gustaría también como hablar al público que nos está escuchando, porque no es algo espontáneo que estas condiciones se repitan, ¿no? Y creo que al estar constantemente repitiéndose es donde tenemos que poner ahí la atención y el foco, sobre todo para acción política, académica, y tiene que ver con una condición que comparten los países en América Latina. México no está exento, por supuesto, y dentro de las principales características son mujeres que son familiares directos de las personas a las que cuidan, tienen menor o nulo nivel educativo, es decir, he trabajado con mujeres que no han podido terminar la primaria, por ejemplo. Mujeres que todo como un efecto en cadena va ligado, ¿no? No tuvieron la posibilidad de una educación institucional, no tuvieron la posibilidad de insertarse a un mercado remunerado formal de trabajo y por supuesto pues no tienen tampoco acceso a una pensión o una independencia económica, ¿no? Esta soberanía económica que se está buscando. Y por supuesto no reciben ninguna remuneración por el trabajo de cuidados directo que hacen y muchas veces también se espera culturalmente que ellas asuman este trabajo de cuidados. ¿Por qué? Porque son las mujeres que no tienen un trabajo, es decir, no tienes nada que hacer en tu casa, pues entonces te toca. Tiene que ver también con situaciones conyugales, por ejemplo, mujeres que han estado ya divorciadas, viudas, mujeres que nunca tampoco se casaron y sobre todo que tienen hijos en edades ya avanzadas, por ejemplo, no en edades iniciales, que esa es como la constante que he encontrado y muy importante y no menos preocupante, que son de edades avanzadas. Lo que se podría pensar, sí, las infancias cuidan, las juventudes cuidan, pero esta carga de cuidados se incrementa a partir de los 50, 55 años y si estamos diciendo que cuidan enfermedades crónicas, pues entonces las agarra teniendo 60, 70 o 75 años. Que esa es otra cuestión interesante de esto, ¿no? Las cuidadoras, como bien nos mencionas, son de a lo mejor una edad un poco más avanzada o cuando se está entrando en una edad madura, por así decirlo, pero no es una etapa de cuidado de 2 años, 3 años, o sea, se puede prolongar incluso décadas, ¿no? Claro. Y esas mujeres ahora también son adultas mayores que cuidan a otras personas. Sí, fíjate que algo interesante también tiene que ver con no solamente que cuidan a una persona mayor, es decir, también hay una acumulación de las cargas de cuidados, es decir, es la abuelita que va por las hijas e hijos, bueno, los nietos o nietas al kinder, regresa, hace la comida y viene la hija o hijo a comer en el lapso de comida y de ahí se regresa a la oficina, es decir, esos trabajos de cuidados que son indirectos porque si bien no sostienen como que la vida o la enfermedad de una persona mayor, pero sí forman parte de esta carga de trabajo, ¿no? Es decir, necesitamos comida para poder vivir, entonces también las mujeres mayores están realizando otro tipo de cuidados que si los cuidados directos no son visibles, imagínate los indirectos, ¿no? Trapear, barrer, hacer las gestiones, hacer las citas médicas, etcétera. Entonces, no solamente se cuida a personas mayores, sino constantemente estas mujeres están haciendo el trabajo de cuidados directo, indirecto y la gestión de estos trabajos de cuidados. Y como dijiste, sin que eso se considere un trabajo formal, ¿no? Claro. No hay un sueldo detrás, no hay ni siquiera el reconocimiento, ¿no? El valorizar, bueno, a lo mejor no estés recibiendo un pago por esto, pero es un apoyo que estás haciendo, es tiempo de tu vida que estás dedicando a esto y no hay como esta, quizá retribución social, por así decirlo, claro. ¿no? Denise, antes de hacer nuestra pausa para ver el Vox Populi de este programa, una pregunta rápida. ¿Se cuida a las cuidadoras? No, no se cuida a las cuidadoras. Bueno, pues Isla Aguilar salió aquí al campus de Ciencias Sociales a preguntarle a universitarios y universitarias cómo se cuidan, quiénes los cuidaban cuando eran pequeños y pequeñas y otras experiencias que tienen con el tema de esta semana. Vamos a ver qué le respondieron. Hola, soy Islerida Aguilar y el día de hoy nos encontramos en el campus de Ciencias Sociales para preguntar a la comunidad universitaria qué opinan sobre las mujeres mayores y el autocuidado. Acompáñame para ver cuáles van a ser las respuestas. Me gusta mucho salir a caminar con mi mascota. En cuanto a mi salud mental, me gusta mucho leer, escribir, me encanta, y escuchar música, como que tener un espacio para mí.
generalmente en las mañanas lavarme la cara, cuidar mi cara, mi piel. Pues yo por las mañanas suelo levantarme a las 5 de la mañana, suelo correr a manzana en mi casa para pues activar mi estado físico, lavarme la cara, ponerme protector solar, súper importante, y pues creo que comer sano. Dormir temprano, creo que es un factor sumamente importante tanto para nuestra salud corporal como mental, para un buen descanso para poder hacer nuestras actividades. Mi mamá y por todo lo que me cuentan, mi abuelita, bueno, mis abuelitos. No, mis padres, tanto mi papá como mi mamá, pero principalmente mi mamá en este caso. Pues creo que implica mucho, o sea, hay implicaciones en la salud mental, pues yo estudio psicología, entonces yo creo que en cuanto a cómo una mujer se puede sentir, porque en nuestra cultura tal vez dejamos de un lado a las mujeres y priorizamos pues que sí al papá, al esposo, al hijo, entonces yo creo que puede afectar en la parte emocional, como a mal, o sea, de manera negativa. Siento que se les quita un pedazo de su vida al no poder dejar que ellas también puedan ver por su autocuidado, hacer sus cosas que a ellas les gustan, entonces como que les limitan un poco en de que, pues que tengo que cuidar a los niños. Y esas fueron las respuestas del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Isleida Aguilar y nos vemos en el siguiente programa. Bueno, pues ahí algunas opiniones de universitarias y universitarios acerca de estos autocuidados, Denise, ¿no? De esta forma en la cual podemos con algunas estrategias, con algunas acciones que hacemos diariamente, ¿no? Ir priorizando cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Pero antes del Vox Populi te preguntaba si se cuida a las cuidadoras y me decías que, bueno, la realidad quizá desafortunada es que no se prioriza esos cuidados, pero ellas se pueden cuidar de alguna manera. Ay, qué interesante, me encantó también el Vox Populi, esta sección, porque creo que permite como visibilizar, ¿no? Lo que a veces se mantiene en secreto, lo que las feministas decimos pues puertas adentro, poder sacar un tema tan privado de esa esfera que siempre ha estado, ¿no? A sacarla también a una esfera pública y que nos compete a todas y a todos. Tiene que ver también con el tiempo, ¿no? Dentro de todos los comentarios que habían, pues por supuesto que la condicionante es la disponibilidad de tiempo porque alguien más está realizando el trabajo de cuidados, ¿no? Y quizás para hablar antes de cuidar de nosotras mismas o de nosotros mismos, me gusta hablar de los descuidos, que quizás es un tema que genera molestias en algunos familiares, genera molestias inclusive en espacios públicos porque se ha conceptualizado decir vamos a hablar de autocuidados y vamos a hacer jornadas de autocuidados y nos metemos a Google y sale hasta decálogo de un autocuidado, ¿no? Comer bien, porque pues con lo que implica comer bien es el plato del buen comer, dormir tus 8 horas, por supuesto tener una rutina de skincare, si no la tienes pues entonces no estás cuidando de ti, tiene que ver con salir a tomar el café con tus amigas, porque pues si estás sufriendo es porque tú quieres, ¿no? Están tus redes de apoyo. Tiene que ver también con este decálogo que decía poder delegar las responsabilidades, ¿no? Y cuando nos damos cuenta y lo leemos detenidamente, hay hasta memes que dicen, oye, espérate, no soy un robot, ¿no? El captcha que le ponemos, ¿no? Es decir, pues no soy un robot. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, ¿no? Y ligado, te digo, a estos autocuidados o cuidados de nosotras mismas, pues va la parte de poder reconocer, número uno, los descuidos. Porque hemos tenido descuidos históricos, descuidos ajenos o también derivados de nuestras propias prácticas de autocuidado sin que eso genere culpabilización en la persona cuidadora, ¿no? Porque si yo reviso el decálogo y veo que no cumplo con alguna de las condiciones para decir que estoy autocuidándome o que estoy también cuidando de mí misma, pues entonces aparece la culpa. Tenemos también un servicio de salud bastante culpabilizante, en donde pues si la cuidadora no tuvo el tiempo o la energía física o mental para irse a realizar un chequeo, por ejemplo, el Papá Nicolau, la mastografía, y encontramos por ahí un quiste, pues aparece el médico o la médica diciendo pues ¿por qué nunca vino a sus chequeos? ¿No? Entonces creo que tendríamos que hablar primero de descuidos, qué descuidos hacen los demás hacia nosotras mismas, ajenos, repito, o no, deseados o no, también esa es la otra, y conscientes o no. Entonces creo que desde una introspección, todas y todos podríamos hacer este ejercicio de decir qué cosa he dejado de hacer por mí por estar sosteniendo la vida de otras personas, ¿no?
Y por supuesto que se pueden generar estrategias para cuidar de nosotras mismas, pero que respondan a nuestras propias lógicas, ¿no? Me gusta decir un cuidado que rompa con esta lógica capacitista, que rompa también con esta lógica biologicista y se convierta en un cuidado que responda también a tus propios tiempos, a tus propios intereses e inclusive prácticas que puedan salir desde lo colectivo, ¿no? Estas prácticas también poderosas que salen de grupos de mujeres cuidadoras, ¿no? Que rompen también con esto que viene en internet y con lo que los medios también de comunicación nos podrían mencionar. Así que sí creo que es posible, pero antes de poder llegar a ese cuidado deseado de nosotras mismas, lo primero tendría que ser reconocer estas prácticas de descuido y una vez reconocidas, pues poder accionar pues lógicas, repito, que resuenen a nuestras cotidianidades. Y es que creo que en esta cuestión de los descuidos es un tema que incomoda, ¿no? Por ahí dicen que la verdad no peca, pero incomoda, y creo que muchas veces reconocerlo, ¿no? Y creo que dentro de esto que nos compartes, a mí en lo personal se me hace pues muy fuerte el reconocer, ¿no? Cómo nos descuidamos a nosotras mismas, pero también cómo descuidamos a otras personas por a lo mejor darle responsabilidades que no le competen en ese momento, ¿no? Y aquí pues no hablamos tampoco de cuando, no sé, a lo mejor mamá o papá nos ayudan con sus nietos o nietas, ¿no? Un día o unas horas, sino cuando se convierte ya en una actividad, ¿no? En una actividad que es de todos los días, que ya no tiene tiempo la persona para a lo mejor hacer estas pequeñas acciones, ¿no? Que diríamos, bueno, forman una manera en la cual podrían estar priorizando su cuidado, ¿no? Claro. Pero que, pues, por la estructura familiar, por la cultura, ¿no? En lo que estamos inmersos, pues es donde a veces decimos, bueno, es que es incómodo reconocerlo, ¿no? Esta retrospección que podemos hacer. Pero en cuanto a los autocuidados, ¿hay manera o hay como estrategias que pudieran seguir las personas para empezar poco a poco, sin seguir con este, como nos decías, ¿no? Este decálogo un poco romantizado de lo que se espera que sean los autocuidados, ¿no? Sí, de dormir tantas horas, de incluso el ejercicio físico, ¿no? Es un tema que también lo vamos a estar abordando en esta temporada de Dialogando Conciencia, el deporte y estas motivaciones para hacer deporte. Pero si no tengo el tiempo, a lo mejor, o los recursos, ¿no? Para ir a un gimnasio, para pasarme 2 horas de mi día haciendo ejercicio, ¿cuáles serían, ¿no? Esas pequeñas acciones con las cuales se pueden empezar? Sobre todo, personas, mujeres mayores que tienen a su cuidado a otras personas. Siempre creo importante hablar de este tema. La colectividad salva. A veces difícilmente, aunque se menciona en la literatura que la principal red de apoyo es la familia muchas veces pues representa para ciertas mujeres mayores pues esta limitante, ¿no? Representa también como un espacio no seguro para realizar prácticas de cuidados tanto para otras personas como para ellas mismas, y creo también necesario que se puedan hacer estos grupos entre mujeres desde las lógicas que ellas deseen, ¿no? Porque igual se ha pensado vamos a abrir un espacio para dar talleres y cursos a las mujeres, ¿no? Yo daba talleres y cursos a mujeres cuidadoras y de pronto nos encontrábamos en el instituto que decíamos, es que no llegaron, o sea, teníamos que tener a un número de 20, 25 personas y pues nada más llegaron 15, y para mí era de wow, llegaron 15, ¿no? Y era esto de pues qué utópico, qué irreal estar hablando de generar espacios de autocuidado cuando lo que no se tiene es tiempo, ¿no? Esta movilización también que hacemos y dejar a las personas que dependen de nuestros propios cuidados, etcétera. Entonces sí creo que podamos hacer estos grupos con mujeres cuidadoras, mujeres y hombres también cuidadores, que inclusive ya hay también desde la digitalización, ¿no? Yo estoy en espacios en WhatsApp de grupos de personas cuidadoras, de infancias, personas con alguna condición de discapacidad o personas mayores, y cada semana se hacen charlas, ¿no? Y los temas emergen de las necesidades de las propias personas cuidadoras e inclusive también desde los propios intereses, ¿no? Esta semana vamos a estar hablando de las emociones, ¿no? Y esos también son espacios de autocuidado. No tengo que ir al gimnasio, como tú dices, 2 horas para estar diciendo que estoy cuidando de mí. Creo que también
la cuestión del cuidado directo 24/7, que es altamente demandante, es intenso, extenso y en algunos casos es hasta especializado, tiene mucho que ver con una parte emocional. Creo que casi todo tiene que ver con la parte emocional. Escuchando las voces de las mujeres mayores cuidadoras me han dicho, pues ni siquiera quiero que me pagues, o sea, porque me voy a convertir en una empleada del gobierno si el gobierno me paga y pues no me interesa ahora que me exijan, pero sí genérame estos espacios, para poder instruirme en la movilización de mi papá o mi mamá con demencia, para evitar lesiones, y ahí también es una acción de autocuidado, ¿no? Evitar lesiones físicas, pero que por supuesto aquí no voy a dejar de responsabilizar al Estado, es responsabilidad del Estado, porque muy cómodamente pues hemos dejado inclusive la responsabilidad del cuidado ahora nosotras mismas, a la colectividad, al mercado o a las propias familias, cuando el Estado no está generando ninguna acción, ¿no? Entonces, que creo de bote pronto lo que podríamos hacer es eso, ¿no? Generar espacios de diálogo, generar espacios de intercambio, y cuando digo generar espacios no me refiero a un grupo de 20 personas. He visto trabajando a 3 o 4 mujeres en espacios o en talleres comunes en donde hablan de sus experiencias como cuidadoras. La primera vez que lo reconocen, o sea, yo estaba pasando por todo esto, ¿no? Y después de estos espacios ellas dicen, esto para mí es cuidado. Entonces, son pequeñas acciones que podemos hacer con la vecina, que podemos hacer con algún familiar que tenemos mucha confianza, mucha comunicación, o inclusive quienes tienen acceso también a redes sociales, quienes tienen acceso pues a internet y a dispositivos, pues poder buscar estos espacios. Hay muchos espacios en México, al menos, de personas cuidadoras, y creo que estar ya dentro de estos espacios puede ser una buena práctica de cuidado. Y bueno, para ir finalizando este episodio, Denise, queremos conocer a la Denise, investigadora, ¿no? Yo te lo he preguntado en otros espacios fuera del programa, ¿no? Te lo digo aquí, ¿no? Frente al staff, frente a las cámaras. Me encanta el tema que tienes. Creo que es un tema muy necesario. Creo que históricamente se ha olvidado o se deja de lado, ¿no? Creo que dentro de la obviedad de los roles a veces decimos, bueno, pues no hay algo que nos llame la atención de pensar que está fuera de lo normalizado, porque siempre movemos a las mujeres, ¿no? Como lo vimos en el Vox Populi, a las abuelitas que están cuidando a las infancias, siempre vemos eso, ¿no? Y creo que también una forma de cuidar a estas mujeres es investigar al respecto, ¿no? Entonces, para la Denise investigadora, ¿qué ha sido abordar este tema? Yo antes de comenzar todo esto hice como una presentación sobre el tema de cuidados, sobre todo cuidados y vejeces, que me comprometen no solo profesionalmente, decía, sino personalmente. Fíjate, Mari, que yo pienso mucho en mi vejez. O sea, yo pienso muchísimo en mi vejez, y desde la licenciatura, maestría y ahora el doctorado digo, tengo que hacer algo, porque seguramente si esta realidad no cambia, es la realidad que a mí me va a ver después de 30 años, aquí lo digo, ¿no? Después de 30, 40 años. Entonces, para mí investigar sobre mujeres mayores, sobre cuidados, sobre vejeces, sobre trabajo de cuidados no remunerado, pues implica el decir desde una historia familiar, haber hecho también un proceso de introspección, porque ninguna familia está exenta de estas irresponsabilidades que se viven, ¿no? Entonces, pues yo como nieta de 2 mujeres maravillosas que ya fallecieron, mis ancestras, y decir, pues cursaron su vejez con enfermedades crónicas, y que al final pues fueron las mujeres las que sostuvieron también estos procesos, ¿no? En el caso de mi abuela materna, pues mi papá era hijo único, y ahí es donde hay como esta ruptura, ¿no? Y por eso también empezar a hablar de, claro que hay hombres cuidadores, claro que también hay otras personas que están cuidando, ¿no? Pero no deja de ser las mujeres, el grueso de estas mujeres que están pues dedicando su vida para sostener la vida de otras personas. Entonces, para mí significa el poder visibilizar hoy un problema que sí considero que está doble o triplemente invisibilizado, porque no solamente es hablar de mujeres, creo que se tiende a homogenizar el decir, sí, son las mujeres las que cuidan, ¿no? Y cuando hacemos la pregunta, ¿quién cuida más? Pues las mujeres. Pero hay que caracterizarlas, y para mí eso es como la
pieza angular de la investigación, es decir, ¿qué características tienen? No, sí cuidan infancia, sí cuidan juventudes, pero ¿qué creen? Están cuidando también las mujeres mayores. ¿Y cuál es el futuro de estas mujeres mayores? No asumen el trabajo de cuidados teniendo 60 años, lo asumen a los 50, lo asumen a los 40, pero cuando llegan a los 60, 65 años, tienen una carga acumulada de trabajo de cuidados, ¿no? Entonces digo, ¿qué va a pasar? Y me pongo a pensar y digo, si en un futuro quiero maternar o no, porque también es la otra condicionante que yo lucho de forma científica e investigando, pero también estoy inserta en una sociedad que sigue cuestionándome, ¿quién va a cuidar de ti si no quieres ser mamá? ¿O quién va a cuidar de ti si solo decides tener un hijo? Y si es hijo y no es hija, ¿qué va a pasar? Entonces yo he dicho, pues, ¿cómo quiero vivir mi vejez? O sea, ¿cómo quiero vivir la vejez con compañeras, con amigas, vivir en comunidad? Que ahora hablemos de un cuidado que salga desde la colectividad, con acciones que el Estado pueda generar para cuidar de mí y también decidir si quiero o no cuidar. Todas estas cuestiones que a mí me hacen cuestionar mucho y siempre cuando me preguntan, es que estás muy joven y ¿por qué el tema de vejez? Y digo, todo mundo nos felicitamos el Día del Niño y la Niña, el 30 de abril, ahí andamos mandándonos el mensaje de feliz Día del Niño y la Niña, ¿no? Pero nadie nos felicitamos el 1 de octubre, que es el Día de las Personas Mayores, porque todas las personas, si no pasa algo extraordinario, las cifras no nos mienten, vamos a ser estas personas mayores de las que hoy estoy investigando. Entonces digo, tengo que hacer algo ya, porque pues el futuro no se torna muy distinto a lo que puedo ver ahorita, ¿no? Ya la pirámide poblacional está pues transformándose. También la pirámide de enfermedades está transformándose. Entonces digo, pues después de haberlo visto en la familia, después de convivir por un proceso muy, muy largo de trabajo de campo con estas mujeres mayores y después de cuestionar mi propia vejez, creo que sí tengo que hacer algo hoy, ¿no? O sea, Simone de Beauvoir lo decía, vamos a romper la complicidad del silencio, porque creo que de lo que no se habla, pues no existe, ¿no? Entonces sí lo tenemos que visibilizar y sobre todo reconocer, y les invito a todas y a todos a reconocer que las mujeres mayores viven dobles discriminaciones. Por ser mujeres, por ser mayores, y ya no le metemos otras categorías, porque pueden seguir saliendo muchísimas categorías, ¿no? Entonces, creo que sí es importante quienes vayan a incursionar en el tema. También es importante decir que es un tema que está teniendo pues mucha luz, está en las agendas políticas, está también en las agendas académicas. Quienes vayan a investigar en el tema, no es mentira esto de, es que ya hay muchas investigaciones sobre mujeres cuidadoras. ¿Qué es lo que aportan las investigaciones? Hay que caracterizar. No es lo mismo ser una cuidadora mayor en Yucatán que serla en Nuevo León. No es lo mismo ser una cuidadora mayor sin discapacidad a tener una discapacidad. Entonces creo que sí se necesitan más investigaciones, pero que estén focalizadas, que estén contextualizadas y que respondan pues a las dinámicas de las propias mujeres. Pues maestra Denise Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Wadi TV pues es tu casa, es tu espacio. Siempre que nos quieras compartir alguna otra investigación, el resultado de otras futuras investigaciones, pues tienes siempre este set abierto para todo lo que quieras venir a compartirnos. Muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos vieron. Bueno, pues de esta forma estamos llegando al final de este episodio. Nos encontramos muy pronto para seguir dialogando con ciencia.